Hola, hola a todos que van llegando. Hola, hola a todos, hola a todas, ¿cómo están? Hola, buenas. ¿Qué onda? Hola, buenas tardes. Hola Buenas tardes. Jacqueline, hola a las dos Jacqueline. Eh, hola Denise, hola Karin, ¿cómo estás? ¿Qué onda? Muy bien, ¿ustedes? Bien, 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 gracias. bien. ¿Cómo estás Denise? Bien, gracias también. Qué chido. Hola Mariel, ¿cómo estás? ¿Cómo va todo por allá por Morelia? Estás silenciada, Mariel. Hola, Listo. hola, pues está un poco lluvioso, pero todo chido. Qué bueno, qué bueno. Sí, Michoacán. Sí, sí, me gusta. Sí, Órale. ¿conocen por acá? Él sí conoce bastante, vivió un ratillo por ahí, ¿verdad, Marco? 2 años, 3 años. Estudié en prepa Súper. 1 Ah, en ok. el colegio. Yo soy, ah, sí, Ajá. yo soy de Estado de México, Ciudad de México, pero pues ya tengo acá 6 años. Órale, venga. Muy hermosa Sí, ciudad, me muy gustó mucho. romántica. Sí, Pues hay que cuando gustan conocer. por acá ando. Sí. Sí. Bueno, gracias. Qué bueno que ya están nosotros todos. Y van llegando. Como alguien quisiera platicar un poco de si ya tiene alguna idea del proyecto con el podcast o igual creo este espacio, hoy en esta sesión vamos a hablar de locución, de la voz, de respiración, y por eso, para ello tenemos, nos va a acompañar Nadia Velázquez, ella nos va a ayudar por esa parte. Entonces, pero primero queremos platicar un poco sobre eso, sobre sus proyectos, sobre si ya tienen algo en mente. Y bueno, este espacio aprovecharlo para eso y que sirva también para que si alguien tal vez no tiene algo en mente o tiene problemillas para ello, pues pueda tal vez escuchar y que se le parezca atractivo algún proyecto que alguien tenga en mente y unirse a él. Pero bueno, Jacqueline Mendoza quiere hablar. Hola. Bueno, yo ya tengo como que todo en la mente, pero no sé bajarlo, como les había comentado. Entonces estoy pensando de qué manera lo puedo hacer, o sea, cómo aterrizarlo, porque ya lo tengo todo aquí, pero me cuesta mucho trabajo. Por ejemplo, hacer una nota del podcast que yo voy a realizar me cuesta. Sí. No sé cómo empezar a realizar esa nota, porque es una nota del podcast que queremos realizar, pero mi cabeza no sabe cómo aterrizarlo. Sobre la nota, bueno, no sé qué idea, o sea, ¿ya tienes el hecho sobre el que la quieres hacer o en dónde te estás atorando? O sea, ¿te estás atorando ya solo a la hora de redactar, pero ya tienes el hecho? ¿O cómo vas en eso? Ejemplo, y lo voy a decir tal cual lo tengo en mi cabeza, de lo que yo quiero hablar es del abuso sexual, las estadísticas de abuso sexual y cómo ayudar a las personas de mi comunidad a prevenir, como había comentado la vez pasada, a prevenir, a sobrellevar, a superarlo si ya lo tuvieron y, y, y a tener un control, a enfocarlos a tomar terapia para también que puedan superar. Es que son varios puntos los que yo quiero tocar, pero también hablar no hablar sobre nada más, porque muchas veces se quedan en que solamente la mujer es abusada, sino hablarlo desde un niño, un adolescente, un varón ya grande, y cómo ellos pueden evitar el ponerse en riesgo en estas situaciones y a qué redes de apoyo podrían acudir en estos casos para que no lleguen al suicidio, porque esto también nos lleva al suicidio. Entonces, quiero como que abarcar todo esto, pero no sé cómo desembocarlo, vaya. Sí, es un tema bastante interesante y como tú lo mencionas, bastante amplio. Y digo, para la nota hay que recordar bueno, no es la nota informativa, se utiliza para tratar un hecho muy concreto, ¿no? Pero digamos, puedes tratar, digamos, hasta varias notas de ese mismo problema, de esta problemática que tú detectas
Pero podemos trabajar una nota sobre algo muy específico de este tema que te concierne, y me parece que puede ser algo, como puede funcionar como un proyecto más también, más grande, ¿no? O sea, que justamente el podcast final vaya, como pensado hacia ese tema. No sé qué hayas pensado, si te gustaría, ahondar más en ese tema y hacer algo más grande. Y igual también es importante como que estás manejando un tema central o una temática central del hecho y varios subtemas. Entonces también tendrías como definir y empezar por uno. Por ejemplo, estás diciendo sobre la violencia y la violación que se puede haber entre niños, ese es un sector, entre adultos y entre mujeres, ¿no? Y cómo en diferentes, bueno, o sea, digamos, todas estas particularidades se tienen que abordar desde diferentes puntos de vista y estrategias, ¿no? Porque son muy diferentes como tú lo acabas de decir. Entonces, también jerarquicemos como esta información, ¿no? O sea, veamos con cuál vamos a empezar, con cuál vamos a empezar y con ello ya podemos como seguir con lo demás, que son diferentes, pero de todas formas siguen en un hecho central que es como pues la violencia y la violación, ¿no? Entonces también eso estaría bien. Y Estás silenciado, amor. Bueno, Eh, sí, no, ya, y pues digo que eso sería como ahorita lo central y lo ok. primero, ¿no? Para sus notas de Sí. Jacqueline. Sí, Y Jacqueline quiere decir algo. Sí, sí, Jacqueline. Y es que, bueno, a mí me gustaría empezar por la parte de los niños, ¿no? Porque empezando por los niños, ¿no? Es como se evita, ¿no? Cómo evitar ese tipo de circunstancias con los niños. Empezando a trabajarlo desde los pequeños, ir avanzando hacia los adultos, ¿no? Niños y adolescentes y después las personas adultas, ¿no? Lo manejaré así. Y sí me gustaría hacer un proyecto más grande que es precisamente el podcast, pero manejarlo desde esto. Ok, me parece bien, me parece buena idea. La nota, no sé, se me ocurre, ¿conoces, digamos, ha habido algún caso o recuerdas, sobre específico de violencia sexual hacia, cualquier persona que puedas, digamos? Te pregunto porque se me ocurre que puedes hacer una nota referente a ese hecho en específico, pero englobar todo esto que dices, ¿no? A qué redes poder acudir y dar un poco de contexto de la problemática, pero abordarlo desde, digamos, ir desde lo particular a lo general, ¿no? De lo particular sería este hecho que no sé si existe, y después vamos a lo general, digamos, en esa nota, ¿no? Y otro, perdón, sí. Isaac. Bueno, otro punto de vista que puedes, como puedes abordar tu tema es también que, por ejemplo, como quieres abordarlo desde un punto de las estrategias que se puede, para evitar como este tipo de violencia, puedes ver cómo hacer notas que investiguen en torno a dónde está el peligro en tu comunidad, ¿no? ¿Dónde está el peligro de tu comunidad o quién puede ayudar a personas que puedan vivir en ese entornos de violencia, ¿no? Instituciones y demás, que hasta el final, si juntas toda esa información, creo que podrías crear y también con los hechos, como lo menciona Isaac, puedes crear hasta el final un reportaje que brinde mucho más ayuda informativa a quien pueda vivir o proteger en torno a estos casos de violencia. Sí, Jacqueline, te escuchamos. Bueno, en el caso de la comunidad donde yo vivo, de hecho hay mucho abuso de drogas. Entonces, pues también el consumo de sustancias y la ruptura de las familias, o el dejar a los niños encargados con familiares, que realmente es donde realmente ocurre este tipo de situaciones y se encubren, es un riesgo, ¿no? Porque muchas veces dicen o se ven forzados, tanto papá o mamá, por los mismos padres a veces son los abusadores, ¿no? Entonces, se ven obligados eh, a dejarlos con familiares porque tienen que salir a trabajar, ¿no? Y muchas
veces también se ve el encubrimiento por parte de la mamá cuando es el padrastro o por parte de la mamá cuando es el mismo padre. Entonces, me gustaría abordarlo desde empezando por ahí, ¿no? Porque es más común ahí que externo, que sea externo. Sí, por lo que veo, ubicas o detectas diferentes problemáticas dentro de tu comunidad. Eso es bastante importante. Primero, eso sí, justo la observación y detectar los problemas y las inconformidades que existen en tu comunidad. Y me parece que ahí hay bastante con qué trabajar, pero sí creo que hay que delimitarlo un poco más, ¿no? Hay que delimitarlo un poco más para que hay que recordar que si queremos luego abarcar mucho, no se logra hacer algo bien, ¿no? Algo que tenga un impacto, ¿no? Entonces, pues lo podemos seguir platicando conforme va avanzando el tiempo y justo eso de irlo delimitando un poco más, ¿no? Igual tuve pensando de todo esto que nos acabas de decir, que claro que es bastante importante, pero qué te gustaría más, qué crees que sea más necesario para tu comunidad, ¿no? Siempre he pensado en eso, ¿no? ¿Qué crees que le interese más a tu comunidad saber? ¿Qué crees que lo que tu comunidad necesita más saber o cuáles son sus mayores inconformidades? Dependiendo de eso, yo creo que puedes ir delimitando el tema y eso va a ser importante para poder tener un buen producto. Entonces, pues, ¿te parece si lo seguimos platicando? Pero me parece que es un buen inicio y una buena idea. Este, ¿Alguien más quiere platicar de su proyecto? Pues Mariel y Karin alzaron la mano, aunque Karin ya la bajó. Vale, Ariel, hola. Justo por el mismo problema de que sentí que mi tema era demasiado extenso o amplio, quise cambiarlo, porque en un primer momento quería hacer investigación respecto a la comunidad de estudiantes foráneos que vivimos en la colonia de Emiliano Zapata, que es la que está enfrente de la escuela, pero me di cuenta que, o sea, hay muchísimos temas e intereses diversos, entonces cambié mi, cambié mi enfoque, bueno, cambié completamente de tema. Quiero aunar este proyecto que va a salir de colectivo con un proyecto que tengo con una amiga que es gestión y, pues sí, sobre todo gestión y difusión de arte y artesanía creado por mujeres en México y en América Latina. Entonces, lo que busco hacer con este podcast es como dar visibilidad, o sea, dar otro canal aparte de lo audiovisual. Hacer este canal pues para hacer entrevistas sobre todo y hacer temas, tocar temas en común. Ahorita estoy en una primera etapa. Lo que llevamos hasta el momento es una encuesta porque queremos definir bien a nuestro público. Entonces, los canales a los que estamos llegando es como a grupos feministas o chicas que están interesadas por el arte, pero también darles espacio a mujeres, creadoras, gestoras, investigadoras, etc. Entonces, bueno, es como algo con lo que creo que puedo ir desarrollando en este proyecto, pero en cuestiones prácticas también me gustaría apoyar, no sé, a alguien en algún proyecto de mis compañeros en cuestión de hacer, bueno, de grabar o de editar, etcétera. Me gusta mucho lo audiovisual, entonces quiero también, no sé, hacer algo en ese tema. Qué buena onda, gracias Mariel. Pues de hecho, pues, o sea, el tema que quieres abordar y toda la temática está muy, muy, muy emparentada a lo que está haciendo ya él. Y igual deberían de comunicarse y compartir como muchas notas, además de que pues ya él ahorita creo que ya está haciendo entrevistas, ¿no? Igual a investigadoras y a productoras y colectivas de mujeres que
artesanales y demás. Entonces, pues, por ejemplo, ahí podría ser una buena vinculación y podrían trabajar desde diferentes puntos y en particularidades. Y también me gustaría agregar que a lo mejor y podrían anexar a Cecilia que también ahorita no está, que está también viendo cómo va a ser su nota, pero quiere hacer una nota, permítanme, en lo que lo encuentro. Si quieres agregar algo en lo que encuentro esta información, Isaac, por favor. Aquí ando, aquí ando. Ah, bueno, pues coméntanos, Cecilia, lo que me habías dicho, por Ah, ok. WhatsApp. Sí, bueno, ¿qué tal a todos? Yo soy Cecilia, soy de Toluca, de Estado de México. Y bueno, mi idea de mi nota periodística la he cambiado como 1000 veces, honestamente. Le comentaba a Juan que no soy como muy buena en esto de escribir. Y primero me quería enfocar como a lo que es la parte del cine, ¿no? Que ahorita actualmente tengo una muestra independiente de cine y yo quería, pues, involucrar esa parte dentro de pues de la nota periodística, ¿no? Pero pues al final decidí hacerlo pues con algo totalmente diferente, ¿no? Que también va como relacionado con con el arte un poco, más con la artesanía. Y es bueno, aquí en Toluca hay un pueblito que se llama Temoaya, está como a unos 20, 25 minutos de aquí. Y bueno, es un municipio que está considerado pues como patrimonio cultural, aparte porque la mayoría de la gente que lo habita pues habla otomí y entre otras lenguas indígenas. Y bueno, aparte de todo eso, hay artesanos que se dedican a hacer tapetes hechos pues a mano, ¿no? Bordados a mano. Y estos tapetes están elaborados pues con lana de borrego, pero la lana no proviene de aquí de México, sino que es importada de Nueva Zelanda y me parece que de Argentina. Entonces son tapetes pues que son muy grandes, o sea, creo que el metro, y son caros, ¿no? El metro cuadrado está como en 7,000 pesos, pero todo es hecho a mano, es totalmente artesanal y bueno, los diseños en los que ellos se basan son por estado, ¿no? O sea, está el arte huichol, está lo que representa de cada estado de la República, es en lo que se basa, ¿no? Entonces, pues bueno, tienen bastante información y además de todo, ahorita con lo de la contingencia, pues sí les ha afectado bastante como en sus ventas, ¿no? Ellos por lo regular, pues un tapete chiquito lo hacen, pues no sé, como en unos 3 o 4 meses, porque sí se llevan un buen ratote en hacerse, pues en hacer el tapete. Tengo todo ese hecho a mano, pues sí está medio cañón. Y aparte la lana, ya cuando ya la traen aquí a México, hay una fábrica en Ciudad de México, no sé en qué parte, es la única fábrica que hace que pinta la lana, ¿no? O sea, lleva un procedimiento antes pues de convertirse como pues en la lana para bordar, y para teñirse y hacerse todo ese procedimiento tiene que llegar a esa fábrica en específico, y de esa fábrica ya la gente que pues lo utiliza, que son los artesanos, son los que van por ella hasta Ciudad de México, y ya de ahí ya se la traen a Temoaya, y es como comienzan a hacer como sus tapetes y cosas así, pero es todo totalmente artesanal y pues es muy padre, o sea, es como, incluso está considerado el tapete mejor que los tapetes persas. Entonces, pues sí está súper padre como todo lo que hacen. Igual también como que agregar lo que me comentaste de que ahorita son las mujeres las que están haciendo estos tapetes. Ah, sí, la mayoría, bueno, antes era una cooperativa que, pues, que albergaba, pues, no sé, como a 30 personas, pero al final se deshizo y entonces cada quien, pues, hace como sus proyectos independientes, ¿no? Entonces, bueno, ahorita con las personas que fui a investigar ya hace tiempo, porque quería hacer un documental acerca de ellos, pero pues al final, creo que me voy a decidir por otras cosas. Justamente sí nos comentaban que de ese grupo en el que ellos están, son como unas 6 o 7 personas, la mayoría son mujeres y la mayoría del trabajo lo hacen ellas. Y la mayoría de estas mujeres que trabajan en este grupo, pues son cabezas de familia, ¿no? O sea, ellas son las que mantienen a su familia. Entonces, pues eso también
se me hizo muy importante, ¿no? Porque es como involucrar, pues sí, es como una parte podemos hablar como del feminismo, ¿no? Ahorita que actualmente como que está muy, pues no muy popular, pero sí está como muy, se involucra mucho en muchos temas, ¿no? Actualmente, entonces me pareció buena idea que pues se podía abordar ese ¿Es tema económica la mezcladora? a partir como pues de esa parte, ¿no? O sea, hablando a partir de las mujeres, ¿no? Y que gracias a ellas es que mantienen a su familia, etcétera, ¿no? Tocar como diversos temas. Ay, Ceci, yo quiero participar contigo. Sí, Igual, pues me mandas mensajito en el Mensajito. WhatsApp. Sí, Sí. va, igual va. ya han estado escribiendo. Ya él sigue sin audio, lamentablemente, pero dice que Y sí, muchas Mariel gracias, Yael. Sí, también. hay que hacer algo juntas. Graciela Julián dice Muchas, que con las muchas sesiones gracias. pasadas va a cambiar la nota y quiere hablar del pequeño Los Ángeles, de una comunidad deportada. Oye, está súper bien eso, ¿eh? Y también, mira, Ceci dice que es de Temuaya, Graciela. Igual te puede ayudar, dice. Qué bueno, qué bueno. ¿Quieres agregar algo, Isaac? Órale, súper bien. Una buena fuente. Pues yo no, me gustaría igual que Graciela pues compartiera sus ideas igual para que con Cecilia, para que se puedan organizar de alguna forma. Graciela, hola. ¿Sí nos escuchan? Sí, ¿verdad? Hola, ¿sí me escuchan? Sí. Sí, te escuchamos. Ah, pues, bueno, primero voy a hablar un poco de mi nota. Así como he visto a muchos chicos ya bien entusiasmados, decidí modificar mi nota y como yo ya tengo como experiencia con jóvenes deportados, porque hice mi mini tesis en la especialidad, entonces me voy a enfocar ahora en esta comunidad de los pequeños Los Ángeles. Y bueno, yo ya también empecé a hacer como mis entrevistas a los deportados para conocer, bueno, es que se dice que hay una comunidad, ¿no? Pero muchos de ellos no la conocen o no la sienten como parte de ellos. Entonces, en eso estoy trabajando. Y con lo que dice Ceci, bueno, yo soy de Temuella, igual, si necesitas entrevistas, tengo conocidos que, bueno, realizan estos tapetes que te podían echar la mano. Entonces, ahí sí Genial, muchas andamos. gracias. Estamos súper cerca entonces. Sí. Gracias. Te consultaremos, Graciela. Ok, sí. Y bueno, eso sería todo porque no he avanzado mucho en mi nota. Apenas la decidí modificar el martes. Entonces, ahí voy todavía. Qué bueno, qué bueno. Y miren, pues encontramos como afinidades entre todos nosotros y que podamos trabajar, ¿no? Está súper bien, porque así vamos a enriquecer más, pues, cada uno de nuestros trabajos, lo que habíamos empezado a hablar desde la primera clase, ¿no? Sobre nuestra comunidad, la comunidad que estamos generando aquí y que, pues, que también como una red de comunicadores, ¿no? Entonces, pues, apoyémonos entre todos para trabajar y, pues, a darle, ¿o no, Isaac? Sí, sí, claro que sí. Qué bueno que este espacio justo sirvió para ello, ¿no? Más adelante, igual quien quiera compartirnos el proyecto que tenga, o si por ahí escuchó algo que le interesa y que quiera unirse, pues creo que puede escribirle personalmente a esa persona para que se pongan un poco de acuerdo y ya cualquier cosa, ahí estamos nosotros también, Sí, eh, también. dependientes. Pero bueno, ¿te parece si empezamos, Juan, con la sesión? Sí, me parece. Este, ¿Quieres presentar a Nadia? Bueno, pues así como hemos estado diciendo, que ni nosotros sabemos todo acerca de lo que tenemos que aprender, pero sí nos podemos ayudar mutuamente. Hoy nos va, pues, a ayudar nuestra compañera Nadia. Nadia, que estás por aquí, ¿verdad? Sí, sí, aquí estoy. Hola, Nadia. Hola. No sé si te quieras presentar un poquito con todos y nos hables de la participación de hoy, que va a ser sobre voz y locución, como ya había dicho Isaac. Entonces, pues te dejamos el micrófono a ti
ya está habilitado todo para compartir pantalla y todo, y pues Muy bien. esto. Muy bien. Bueno, el tema de la voz es una cosa, es un universo enorme. Yo les voy a platicar, soy Nade Ivette, un poquito sobre estas cuestiones de la voz, de el uso de la voz y de cómo estamos relacionados con la voz. Soy diplomada del Centro de Estudios para el Uso de la Voz, la última generación que salió hace un año. Si quieren investigarle por ahí, ahorita están impartiendo cursos, ya me aventé el comercial ahora. Están impartiendo cursos en línea. Lo encuentran como CU Voz o Centro de Estudios para el Uso de la Voz. Y bueno, más que tratar de inyectarles el diplomado, me gustaría que esta sesión fuera una para compartirles los principios básicos de nuestro aparato fonador. No sé si alguna vez hayan escuchado esta palabra de fonador o fonación. Es una palabra que recientemente se está acuñando en todos los investigadores de la voz y pues es nueva, no está muy popularizada, digamos. Entonces, les voy a compartir los principios del aparato fonador y algunos principios del uso de la voz, algunos ejercicios. Les voy a pedir su apoyo para que si tienen alguna duda, si algo les causó curiosidad o quieren que ahonde más en algún tema, en alguna inquietud que les surja, por favor, nos podemos detener un poquito, no mucho, en esclarecer la duda. Y si no, pues ahí está por ahí encontrarán mi teléfono en el grupo de WhatsApp. También les puedo compartir información después o hacerles más grandes sus dudas. No, espero que no. Espero que sea todo lo contrario. Bien, entonces, la primera pregunta que les voy a lanzar para hacer esto más dinámico y más participativo es, ¿ustedes para qué creen que sirve la voz? Rápidamente. Para persuadir. Para persuadir. Jacqueline Mendoza. Comunicar. Para comunicar sentimientos, pensamientos, ideas y también la podemos utilizar para promocionar algo. Si nosotros queremos vender algo, también la voz y el sonido y el sentimiento que nosotros le demos a nuestra voz va a definir si alguien nos compra algo o no, para vendernos. Ok, por acá nos comenta Yael, para comunicarnos, Graciela para transmitir, Carla para transmitir emociones y sensaciones. ¿Y qué concepto tienen, qué podrían decirme de cómo funciona la voz? ¿Tienen alguna idea? ¿Se imaginan? ¿Por qué hablamos? ¿Por qué producimos sonido? Bueno, yo lo veo desde el punto anatómico, que bueno, la voz funciona porque existen las cuerdas vocales, las cuales son las que generan los sonidos en nuestra boca, ¿no? Y bueno, la voz es súper importante dependiendo, bueno, para todos, ¿no? Para poder comunicarnos, pero va a estar determinada por la cultura a la que pertenecemos o los idiomas que hablamos o cosas así, porque se entrenan estas cuerdas y todo el aparato, tanto los pulmones como el diafragma, que permiten toda esta voz para poder generar sonidos propios a lo que queramos comunicar o transmitir. Muchas gracias, Jacqueline García. Muy bien, pues más o menos ya vamos entrando en el tema. Y ¿ustedes recuerdan o alguna vez jugaron con un globo, que lo inflaban y luego estiraban la boquilla del globo
y provocaban sonidos. ¿Lo recuerdan? E incluso también cuando lo inflaban y soltabas el globo, también provocaba un sonido muy particular. ¿Lo recuerdan? ¿O alguien tuvo esta experiencia? Bien, pues en sentido simple, simplista, nuestra voz funciona más o menos así. Tú vas a decir, ay, nadie está bien loca esta. Pues más o menos es como el principio que tienen nuestras cuerdas vocales. Ahorita les voy a enseñar un gráfico, pero básicamente nuestras cuerdas vocales lo que hacen es que juegan así y provocan una vibración, que es lo que provocaba el aire en la boquilla del globo para producir sonido. Claro que como nosotros somos un organismo independiente, vivo, pues tenemos mayor control sobre esos elementos, ¿verdad? No tanto como tan inanimado como el globo. Entonces, a lo que voy con esto es que es un fenómeno meramente físico. El sonido y las ondas que nosotros provocamos son completamente físicas y se rigen al igual que cualquier otro sonido que nosotros provocamos al azotar una puerta o al rechinar un pizarrón. El sonido se produce en nuestra voz de la misma forma y viaja de la misma forma que cualquier otro sonido y bajo las leyes de la física. Entonces, pero regresemos otra vez a nuestro aparato fonador. Les voy a compartir esta diapositiva. Entonces, aquí podemos empezar a ver lo primero con lo que tenemos contacto y que la mayoría de los estudiosos de la voz que vemos por ahí en redes sociales o en YouTube y demás, empiezan por aquí, ¿no? Nuestra urgencia de querer hablar bien nos hace pensar en nuestra boca, en nuestra cavidad oral, lengua y labios. Pero ahorita nos vamos a dar cuenta de todo lo que involucra el aparato fonador. Y pueden ver ustedes aquí la lengua, si lo ven todos, ¿verdad? ¿Sí lo están viendo? No me dejen sola aquí. Ok. Sí, sí lo vemos. Perfecto. Entonces, tenemos aquí la lengua, tenemos la cavidad oral. Las glándulas salivales van a ser importantes porque todo nuestro aparato tiene que tener cierta humedad para poder producir un sonido más nítido. Por eso están mencionadas aquí. Senos paranasales, nasofaringe, que está hacia atrás, digamos en la garganta, pero arriba. Orofaringe, que está justo detrás de la lengua, digamos si nos metiéramos una pluma o nuestro dedo fuera lo suficientemente largo, es la pared que está inmediatamente al interior de nuestra boca. Hipofaringe ya es un poquito más abajo. Ajá. Todo esto compone a la faringe. Si alguna vez hemos sufrido una faringitis, ya saben que todo esto se les está inflamando. Y hasta acá abajo encontramos a la laringe. Acá vemos el seno frontal, seno esfenoidal, seno etmoidal, seno maxilar. Bueno, Nadia, ¿para qué me estás diciendo todas estas cosas? Bueno. En esta parte vamos a concentrarnos en la parte mecánica de la palabra, que ahorita vamos a ir desmenuzando poco a poco la cuestión de la voz. El manejo del aire. Son los primeros acercamientos que tenemos. Pero después no sé si han escuchado por ahí la parte de resonar o vibrar con la voz. Bueno, como les había mencionado, es un fenómeno físico, el sonido que nosotros producimos, y al resonar viaja por la materia, nuestra propia materia, más específicamente nuestros huesos. Nuestro esqueleto funciona como un resonador, un material
por el cual puede viajar nuestras ondas sonoras y reproducirse incluso. Y todos estos espacios que ustedes ven que les llaman seno frontal, seno esfenoidal, seno etmoidal, seno maxilar, son espacios que vendrían siendo como, o harían la labor como si estuviéramos pronunciándonos o haciendo algún sonido en una cueva. Se han experimentado sus voces en una cueva o por ejemplo en un departamento o en una habitación vacía, cómo el sonido cambia y viaja de una forma también muy peculiar. Bueno, de igual manera viaja en nuestro propio cráneo y de la misma forma viaja hasta por las manos. Ya gente muy experta puede hacer vibrar incluso sus pies. Pero aquí empezamos con el primer tema del uso de la voz. Así como una persona fit, estas personas deportistas que se la pasan entrenando su cuerpo para desarrollarlo para diversos objetivos, de la misma forma va a ser la voz. Si ustedes están preparándose para hacer uso de su voz de manera profesional, tienen que saber que tienen que irse haciendo de una disciplina. Una para, sobre todo, cuidar y mantener saludable su voz. Porque si es su herramienta de trabajo, pues hay que mantenerla afinada, como un músico mantiene afinado su instrumento, limpio, sano. Entonces, conforme vas entrándote en esta práctica y haciéndote de una disciplina, de un calentamiento, de tu propia investigación, vas encontrando que la voz es infinita y le puedes encontrar cuantas cosas puedes imaginar en tu propia voz, o sea, no en una voz generalizada, sino en esa que te dio el universo, la que posees. Esa es todo una diplomatura y una tesis de estudio. Y aquí les presento las cuerdas vocales. ¿Las conocían? Son estas cositas que vemos aquí. En realidad, todo esto que ustedes logran ver aquí, esta es la base de la lengua. Y bueno, aquí nos mencionan de todo lo que se compone. Todo estos pliegues, este conjunto de músculos que ustedes ven aquí, son parte esencial de nuestras cuerdas vocales, de su funcionamiento y de nuestra voz, por lo tanto. Ajá. Este hueco que ven aquí, o sea, esto es un hueco, un hoyo, y hacia allá, hacia adentro, ya se asoma la tráquea. Ujú. Les recuerdo que si hay alguna duda o quieren que me detenga en algún punto, con todo gusto nos detenemos y esclarecemos. Ujú. En esta parte estamos viendo las cuerdas cerradas y en esta parte las estamos viendo abiertas. Y vamos llegando a la respiración. Y aquí me voy a detener un poquito. ¿Ustedes cuál creen que sea la materia prima de la voz? El aire. Gracias, Karim. El aire. Así como el globo necesita que lo inflemos para poder sonar, para poder soltar el aire y en esa acción sonar ya sea agudo o grave, de la misma forma nosotros necesitamos aire para poder pronunciarnos, para poder hablar. Y bueno, somos, no sé si víctimas o qué, en este andar de estrés en la vida. Pero poco a poco, conforme vamos creciendo, vamos desarrollando vicios para nuestra respiración. Voy a dejar de compartir un poquito para que me vean. Bien. Cuando ustedes respiran profundo, ¿cómo respiran profundo? Respiremos profundo. Quiero ver a quienes me dejen ver.
Respiramos profundo y soltamos. Y respiramos profundo y soltamos. ¡Guau! Son un grupo hermoso. ¿Por qué? Les voy a decir por qué. Alguna vez alguien les dijo, para que me vean un poquito, ahí más o menos, respiren profundo. Respiren profundo. ¿Les recuerda a alguien? El profesor Espero de que no. educación física. Sí, yo pensé que ya no existían. Tenía la esperanza de que ya no existieran. No que no existieran los profesores, corrijo, sino que ya no existiera este vicio. Este es uno de los primeros vicios mal entendidos en el desarrollo y en la educación de nuestra respiración. Cuando nosotros necesitamos aire, lo tomamos simplemente. ¿Han observado algún bebé dormir? Y ven cómo todo su pancita se extiende y se contrae. De esa misma manera, en teoría, nosotros sabemos respirar. ¿Pero por qué queda en la teoría? Justamente porque de pronto alguien nos mete en la idea de que respirar profundo es subir los hombros, tensar todo el cuerpo y así agarras el aire. Esto lo que nos produce principalmente es estrés y es tensión en todo el cuerpo. Y pues en toda la parte diafragmática, que es toda esta parte aquí, que ahorita la vamos a ver en las diapositivas estas que les estoy presentando. Si nuestra materia prima para la voz es el aire, entonces la respiración se convierte en un ejercicio de cabecera para todos los que utilizamos la voz de manera profesional. Para esto yo les comento que, bueno, yo soy actriz de teatro. Entonces, es así como las personas que hacen oratoria, los conferencistas, los maestros, a nosotros los que estudiamos la voz nos preocupan mucho los maestros, porque al igual que una persona que hace teatro, utiliza su voz a un volumen muy alto, pero nadie le ha enseñado cómo cuidar su voz. Entonces luego vemos a los maestros que hablan así, porque ya tienen muy desgastada su voz. Y esto es vicios que van coleccionando durante toda su carrera profesional y que nadie o no encontraron la información para tener un cuidado más sano de su voz. Entonces, primer punto para una voz sana, respirar. Respiren, respiren profundo. No como les dijo el maestro de educación física hacia arriba, no. Hacia el estómago. Hacia el estómago es una imagen. Vamos a avanzar con las diapositivas y ahorita van a comprender por qué. Bien. Como verán, es toda una ciencia esto de la voz. Fosas nasales, paladar duro, dientes. Todo esto que vemos aquí compone nuestro aparato fonador, pero digamos que de afuera, como si viéramos la puntita del iceberg, hacia adentro. Esto es lo primero con lo que tenemos contacto. Sin embargo, nos vamos yendo más abajo y entonces llegamos al diafragma. El diafragma, dice aquí, tiene forma de paracaídas. Esto que ustedes están viendo aquí, esto es el diafragma dibujado de una manera muy ilustrativa. En realidad es un músculo y está hecho de un tejido, vendría siendo como una tela elástica. Es un músculo, sin embargo, tiene un tejido muy parecido a una membrana. Y la tarea principal que hace el diafragma es separar nuestros órganos superiores de nuestros órganos inferiores, es decir, el aparato respiratorio del aparato digestivo.
Ajá. Solamente hay tres cavidades, que más o menos aquí las vamos a ver, por donde pasa nuestra columna vertebral, por donde pasa el esófago y se comunica con el estómago, y por donde pasa un nervio que alguna vez han sentido o les han dicho, es que sentí mariposas en el estómago. Bueno, pues les tengo una noticia, no fue en el estómago. Fue en este nervio que pasa por aquí, por el diafragma. De hecho, si ustedes ven en esta ilustración, está marcado de diferente color, de un color un poco más claro. Es el techo del diafragma, por decirlo de alguna forma. Es porque este piso que vemos aquí está plagado de terminaciones nerviosas que son las encargadas de mantenernos en contacto con nuestro instinto. Aquí lo vemos más claramente. Ajá. Esta parte de aquí, lo que les decía que es como el techo del diafragma, tiene muchísimas terminaciones nerviosas. Y es aquí en donde nosotros recibíamos la señal de hay peligro, corre, o eso es peligroso, miedo. Entonces, por eso es que lo desarrollamos ahora ya en la modernidad como mariposas en el estómago, porque ahí viene el chico que nos gusta o estamos nerviosos de salir a la exposición con 500 personas viéndonos. Y entonces empezamos a tener contacto con esos terminaciones nerviosas que nos generan una emoción de alerta. Ajá, es por eso que lo sentimos ahí. Y dirán, Nadia, ya te desviaste otra vez del tema de la voz, pero no, al rato lo retomamos. Y luego vemos al psoas. El psoas son todos estos músculos que pueden ver aquí. Uh-huh. Están divididos en psoas mayor, psoas menor, en el ilíaco y en el iliopsoas. Uh-huh. Son estos músculos, su tarea primordial o su prioridad es mantener conectada y en movimiento nuestra parte superior con nuestra parte inferior. Es decir, es el amarre de nuestras piernas. Uh-huh. Y otra vez me van a decir, ¿ya te estás desviando del tema de la voz? Pues no. Todo esto está conectado. Y al final les voy a dar como conclusión, estos son algunos ejercicios que ustedes pueden hacer. No sé si algunos los conozcan. Son ejercicios de yoga en donde desarrollas y estimulas el diafragma y el psoas. Uh-huh. Y les voy a concluir que al final nuestra voz es parte de nuestro ser y nuestro ser es parte de nuestra voz. Cuando utilizamos nuestra voz, sí transmitimos, sí nos comunicamos, sí generamos o comunicamos emociones, sensaciones, pero todo esto lo comunicamos como un resultado, como una consecuencia. Todos estos músculos y aparatos que les mostré están íntimamente ligados al uso de nuestra voz. Y entonces esto me hace concluirles que nuestro uso de la voz no se limita únicamente a esta parte de la cara. No se limita a utilizar únicamente mi lengua, mis labios, mis dientes, mi garganta, sino que la voz está conectada toda desde abajo hasta nuestros pies. De igual forma con la respiración. ¿Alguna vez alguien les ha hablado así, ya sea porque está acelerado, seguramente alguien lo corrigió y entonces está así? ¿Qué les comunica esa sensación? ¿Qué sienten cuando me escuchan hablar así? Yael, Balam, ¿algún comentario? ¿Falta de aire? ¿Qué más? Angustia, exacto. Se siente angustia, que no hay control. Así es. Y a lo mejor esa persona pegó la carrera porque algo le asustó o porque simplemente quiso correr
pero nosotros podemos percibir eso, las ganas de tranquilizarlo, que tiene cansancio, que le falte el aire, desesperación. Ajá. Entonces, imagínense si yo me pongo a explicarles todo esto así. A los 3 minutos les aseguro que van a poner su cámara apagada y van a decir, ahorita regreso porque ya siento demasiada angustia. Ajá. Entonces tenemos conectadas la respiración, nuestro cuerpo y nuestras emociones, todas para dar como consecuencia y resultado a la voz. Y para el estudio y con fines prácticos vamos a dividir este estudio en dos cuestiones, en técnica y en expresión verbal. ¿Qué es la técnica? El conjunto de herramientas que vamos a utilizar para desarrollar una disciplina, para desarrollar un método, que esa es individual o preferentemente tendría que ser individual, una investigación individual. Y son las herramientas que nosotros vamos a ejercitar para que se nos entienda bien. Las famosas dicción, articulación, sintaxis, todo eso nos lo va a dar la parte técnica. La expresión verbal va a contener esta parte de la emocionalidad, de la corporalidad, de las sensaciones, de las percepciones. ¿Y por qué es importante esto? Hasta hace quizá alguna década o 2 décadas, estaba la vieja escuela de que si tú ibas a ser un conferencista o alguien que le hablara al público, entonces tenías que hablar así, porque hablar así era correcto. Y entonces veías a todas las personas en todos los lados que se referían a un público hablando de esta forma. Y todavía en otros estilos mucho más complicados. Pero ¿qué es lo que te está diciendo esa voz? Si yo les empiezo a hablar así, ¿qué sienten? ¿Qué perciben? Que así como cuando les hablé de la persona que estaba desesperada, que le faltaba el aire, ¿qué logran percibir en esta forma de hablar? Pues que no es una voz confiable. Ah, qué interesante. Ajá. Anuncio de comercial, relevancia en lo que dice, frasedad. Ok, Jacqueline Mendoza, frasedad te refieres a que estoy cortando, falsedad, ok. Estoy imitando a alguien o exagerando. Entonces, ¿ustedes creen que es formal? Sí, hay formalidad, autoritario, ok. Todo esto se los hago pensar un personaje diseñado para eso. Muy bien, muy bien. Todo esto se los hago pensar para que vayamos haciendo conciencia de lo que queremos utilizar en nuestro podcast. ¿Qué quiero que la gente reciba de mí? Y esto nos lleva a el círculo de comunicación que seguramente ustedes se saben muy bien. Necesitamos un emisor y un receptor, es decir, un hablante y un escucha, un oyente. ¿Qué quiero que mi oyente reciba, perciba de mí? Y entonces ahí los investigadores de la voz renunciamos a esta máscara vocal que en un tiempo se desarrolló mucho y que, bueno, hay mucha gente que la sigue utilizando. No es que esté mal, como bien menciona aquí Jacqueline Mendoza, está muy trabajada para llegar ahí. Les aseguro que les costó mucho trabajo, pero ¿qué pasa si yo quiero empatizar más con mi oyente? Que es lo que a estas fechas se busca más con el público. ¿Qué pasa si yo me quiero sentir más cercana con mi oyente? Entonces tengo que llevar mi investigación por otro lado. ¿Sí? ¿Alguien iba a hablar? Pues ser lo más natural posible, ¿no? O sea, lo natural tiene que ver con la transparencia.
Exactamente. Y por ahí, Jacqueline está levantando la mano. Creo Dígame. que dependiendo de lo que quieres transmitir, es el tono de voz que vas a utilizar. Ejemplo, si quieres, la emoción que tú quieres transmitir es el tono de voz que tú vas a trabajar. Pero eso no se lo repite a otro. Es trabajar constantemente en tu voz y es un trabajo arduo en tu respiración, en tu voz, en el tono, en el decibel de voz que vas a utilizar. Porque si tú quieres transmitir alegría, no vas a hablar bajo, vas a subir y vas a tú sentir esa emoción también para poderla transmitir. Por eso es el manejo también de las emociones muy importante de la respiración. Así es. Ay, Dios. Ya se me fueron. Permítanme un momento. Ahí están. Ahí está. Conocer tu tono de voz y saber cómo subir y bajar el volumen de la voz. Para allá vamos, Montserrat, pero antes vamos a regresarnos un poquito a la expresión verbal. Entonces ya comprendimos por qué está relacionada las emociones, las sensaciones, y para esto les voy a dar 2 verbos, entender y comprender. ¿Hay alguna diferencia entre estos 2 verbos que ustedes me puedan comentar? No. ¿No? ¿Son iguales? Entender es tal vez solo la parte de legible y comprender es más con el contenido, ¿no? Bueno, Uh-huh. ¿lo La voz subjetiva. Ajá. Bien. Vámonos directamente al diccionario de la Real Academia Española. A ver qué dice. Entender. Tener idea clara de las cosas. Saber con perfección algo. Conocer. Penetrar. Conocer el ánimo o la intención de alguien. Yo te entiendo. Discurrir. Inferir. Deducir. Tener intención o mostrar voluntad de hacer algo. Creer. Pensar. Juzgar. Bueno, eso ya se fue más por otro lado, ¿no? Tener amplio conocimiento y experiencia en una materia determinada. Vámonos con comprender. Abrazar. Ceñir o rodear por todas partes algo. Contener o incluir en sí algo. Entender y alcanzar o penetrar algo. Encontrar justificados o naturales los actos o sentimientos de otro. ¿Y ahora qué piensan entre entender y comprender? ¿Les cambió algo o piensan que el diccionario dice lo mismo son sinónimos? Comprender tiene que ver más con la apropiación del tema en cuestión, nos dice Yael. Montserrat, entender es saber cuál es el significado genérico de las palabras y comprender es analizar lo ya dicho. ¿Alguien más? Jacqueline está alzando la mano. Sí, Jacqueline. Bueno, yo creo que, por ejemplo, en el caso de la voz, que es el tema que estamos abordando, no es lo mismo que yo lea un texto y al leerlo lo esté comprendiendo, allá yo con la voz interpretar el texto y sentir lo que estoy leyendo. O sea, ya no leerlo. Es muy distinto leer algo, allá transmitirlo con los sentimientos a leerlo solamente. Eso es lo que yo siento que estamos tratando de separar, ¿no? De la voz. Sí, ya te fuiste al siguiente nivel también como Montserrat. Y interpretación ya implican otras cosas. Ajá. Pero entender, digamos que me estás diciendo que es como recibir y comprender es como adentrarte. ¿Sí? ¿Lo estoy diciendo bien? Jacqueline, dame una señal de vida. Sí, adelante. Un ejemplo puede ser las
papas fritas son ricas. A decir, las papas fritas son ricas. Bien. O sea, Lo que me estás dando es interpretación. Entender, vamos a ver si nos ayudan acá los comentarios. Denise, comprender lo relaciono más con tener una empatía a diferencia de entender que es solo la idea clara. Creo que la comprensión implica empatía del receptor. ¿Cuántos códigos existen en una voz? Por ejemplo, tono, forma, interpretación, semiótica, duración, significado de origen, significa en proceso, significados ambiguos, duración, decodificación, comprensión, etc. Wow, Yoringel. Sí, ya aquí ya nos resumiste el diplomado entero. Sería como entender cómo captar el significado y comprender todo el proceso, Jacqueline García. Bien. Entender es recibir el mensaje. No es lo mismo que yo venga y les diga, yo tengo 5 libros. A que ustedes me digan, reciben el mensaje. Yo tengo 5 libros. Nadia tiene 5 libros. ¿Cuáles son? ¿De qué tratan? Ahí ya hay una interacción con el tema. Y si yo les dijera, yo tengo 5 libros que hablan sobre violencia intrafamiliar, sobre un tema que he estado viendo que están tratando ustedes, ahí ya capté el interés de ustedes. Ya me están comprendiendo, me están recibiendo por otro lado. Y lo que van a buscar ustedes es interactuar más con ese tema y tratar de inmiscuirse más. Ok, Nadia, tienes 5 libros de violencia intrafamiliar. Dinos más de quiénes son, de dónde son, por qué los tienes. Entender es simplemente recibir el mensaje. Comprender es relacionarse con el mensaje. Y tú dirías, bueno, entonces la comprensión está ligada con el escucha, con el oyente. Es el que me recibe, el que es responsable de la comprensión. Pero no. Cuando ustedes dan una noticia, cuando comparten algún tema, simplemente cuando en la escuela nos piden exponer o que nos piden hablar sobre X tema, cuestión, nosotros tenemos que estar relacionados con ese tema. Si yo me lanzo a hablarles aquí sobre voz sin saber de lo que estoy hablando, entonces cualquiera de ustedes me puede hacer cualquier pregunta y entonces yo me voy a quedar así como que me mande. ¿Podemos hablar de otra cosa? Quizá pude haber entendido el tema y quizá pude haber atendido a mis maestros, pero si no lo comprendí, entonces no voy a transmitir de manera correcta el mensaje que me proporcionó alguien más. Y ahí volvemos a cerrar este círculo de comunicación del que les hablaba en un inicio. Escucha y habla. El habla está relacionada con el escucha y la escucha está relacionada con el habla. Aunque yo esté de este lado hablándoles y hablándoles y hablándoles, yo tuve que haber escuchado antes para poder transmitirles este mensaje. Y nos volvemos otra vez a la parte del bebé. El bebé tuvo que haber escuchado antes para poder aprender a hablar. Y aquí les doy otra consigna. El habla y la escucha están emparentadas en todo momento. Están juntas y estamos acostumbrados a concebirlas de maneras separadas. O escuchas o hablas. No, es un ejercicio que hacemos diario en el que ambas acciones, ambos verbos están ligados todo el tiempo. ¿Qué personas escuchan ustedes? El otro día hablaban de medios alternativos, ¿no? Así como nosotros nos hacemos de personas o autores, por ejemplo, de libros que admiramos, al mismo tiempo vamos alimentándonos, retroalimentándonos de las personas que escuchamos,
todas. Así es que si yo estoy con mis amigos, por supuesto que no me van a escuchar hablar como les estoy hablando yo ahora. Y si estoy en una conferencia, va a ser otro tono, otra forma, otra interpretación la que yo use. Atendamos un poco más a la escucha y aprendámonos a escuchar a nosotros mismos, porque esa es otra cuestión, y más si van a ir a un podcast, que luego cuando nos escuchamos grabados, nos pasa lo de esta película de, ¿esta es mi voz? ¿Esta es mi voz? Y es bien difícil, para algunos de nosotros puede significar incluso una confrontación con nosotros mismos. Y por ahí habían compartido un video en el que menciona el youtuber, no sé si sea youtuber, que decía, tú hazlo, ahorita ya no hay limitantes, usa tu voz. Y yo les hago la misma invitación. Usen su voz, pero también escúchense. Porque al hacer este ejercicio también están trabajando con ustedes. Y así como les esquematicé de manera muy somera cómo está ligada la voz con nuestros músculos y con nuestros huesos, también van a ir descubriendo que la voz está ligada con nuestra forma de ser, con nuestra personalidad, así como lo mencionaba este youtuber, ¿no? Tu voz tiene una personalidad, tiene una forma de ser, así como la que tiene Yael, Karin, Denise, Mariel, Cecilia, todas las aquí presentes. Cada uno de nosotros tenemos una forma de ser y por lo tanto tenemos una forma de voz. Nuestra voz es prácticamente como una huella digital. No hay, aunque tengas un hermano gemelo o una hermana gemela o un cuate, no hay otra voz en el mundo que sea idéntica a tu voz. Entonces, sí les hago la invitación a usarla y a entenderla, pero sobre todo a comprenderla. Su voz, la que a ustedes les pertenece. ¿Sale? Regresamos. Sería como, dice Jacqueline García, sería como entender, como captar el significado y comprender todo el proceso. Así es. Es una forma de decirlo. Entender es recibir los códigos que yo les estoy enviando a través de mi voz. Como todos hablamos español, me están entendiendo perfecto. Pero basta decir quiénes me están comprendiendo y quiénes están diciendo, ay, ¿de qué rayos está hablando esta mujer? ¿No? Ya lo veremos después. Es como oír y escuchar la diferencia, exactamente. Oír, oímos porque tenemos oídos y es inevitable oír, incluso al vecino que no te deja dormir en la noche, ¿no? Pero escuchar es atender, es poner atención. Lo mismo con entender y comprender. Uno es recibir el mensaje, el otro es asumirlo casi. Y ya si nos vamos más lejos, tomar postura, estar de acuerdo o no estar de acuerdo, según el parecer de cada quien. Por eso los discursos importan, dice Yael, así es. Las locuras del emperador, así es. Jacqueline García, se supone que la voz la formamos a partir de nuestros primeros cuidadores, ¿no? Cuando somos bebés se inspira en sus voces. Sí, así es, aunque en realidad es en la naturaleza en general. Se ha demostrado y se han hecho estudios en los que aíslan a bebés, lo cual me parece muy cruel, pero bueno, han aislado a niños y han dejado que crezcan en un medio en el que nadie les habla y desarrollaron la forma de los sonidos de los aparatos electrónicos que se comunicaban con ellos. Igual y de ahí salió el beatbox o algo así. No sé, pero estos niños desarrollaron los sonidos que hacían los aparatos electrónicos para poder pedir comida, para poder reclamar atención y por lo tanto sí, ahí llegamos al siguiente punto. Nuestra voz es una necesidad, es la consecuencia de una necesidad. Primero, el bebé llora y produce sonido. Lo primero que tenemos nosotros es el sonido tal cual como el globo. Un sonido, digamos, natural.
no tiene ningún código, no me transmite emociones, si el bebé está enojado, si está sucio, si tiene hambre, y pregúntenle a sus mamás, háganlo como tarea, si ellas podían identificar en qué momento necesitaban dormir y en qué momento necesitaban comer. Y van a ver que las mamás logran identificar el tipo de llanto que tienen sus hijos. Y eso es muy interesante. Después desarrollamos la palabra, el lenguaje, el código. Y ahí es en donde entra la semántica y lo que mencionaban por acá arriba hace un momento. Bueno, me dicen acá, se supone que la voz, no, eso ya, Jacqueline, o sea que yo tengo la voz más gruesa y hablo fuerte por eso. Mi voz es muy fuerte. Las cualidades de tu voz son las cualidades de tu voz. Así como nosotros nacemos con la piel de determinada tonalidad, con el cabello liso o lacio o chino, con los ojos oscuros o claros, es exactamente igual con tu voz. Es probable que hayas tenido alguna inspiración con tus cuidadores y que quizá si es una costumbre hablar fuerte, hayas aprendido a hablar fuerte. Sí, sí tiene que ver, pero la parte de que es más gruesa es la cualidad de tu voz. Hay por ahí una chica en TikTok que me sorprendió muchísimo, que si tú le escuchas hablar, estás escuchando hablar a un hombre. Ajá. Y ella hace un montón de videos diciendo, hoy en el taxi, ¿no? ¿Eres transexual? Y le hacen ese tipo de preguntas porque en verdad tiene una voz muy masculina, pero esa es la cualidad de su voz. Y un amigo me dice, ¿y eso se puede operar? ¿Se puede corregir? Yo me quedé así como que, ¿qué? Es como, yo no estoy de acuerdo. Es su voz y es su sello y nadie en el mundo va a tener esa voz. Por mucho que sea, que tenga connotaciones masculinas, esa es su voz y es una voz de mujer. Y eso la hace única. De igual manera, hay que buscar las peculiaridades en cada una de sus voces. Montserrat, el beatbox, por lo que entiendo, sí va encaminada a poder reproducir los sonidos de los instrumentos musicales a falta de ellos. Exactamente. Lo increíble de estos bebés fue que lo desarrollaron sin que un humano estuviera en contacto con ellos. Y mi familia dice que grito mucho, pero no es eso, es así. Si lo de los niños es cierto, si lo de los niños es cierto. Eso es eso, mi voz no es dulce y yo quiero hablar más bajo. Ahorita vamos a ver eso. ¿Es válido decir color de voz? Sí. Isaac, color de voz es esto, las peculiaridades de tu voz. Hay voces que son más, les llaman chillonas. En realidad, la forma correcta de decirlo sería agudo o grave. Agudo, medio y grave, que es la musicalidad de tu voz. Otra cosa que teníamos por ahí en años pasados es que se buscaba la neutralidad de la voz, evitar los acentos, evitar la musicalidad, el cantadito, pues, que va exactamente desde el norte hasta los costeños. Imagínense los argentinos, costarricenses, peruanos. Hay una cantidad de musicalidad en la voz que, bueno, no pararíamos. El color de la voz conjuga todas las cualidades y peculiaridades de la voz. No te dice más, solamente te dice que el color de tu voz es interesante o me gusta. Ajá. Mi voz es medio ronquita. Pero antes Carla. La he visto, hizo un TikTok con la voz de su papá y a eso lo atribuye. Él tiene la voz aún más marcada. Es probable,
Es probable que la fisionomía de su cuerpo le haya dado una voz así. ¿Recuerdan el globo? Si lo estiraban más, hacía un sonido más chillón. Si lo soltaban más, hacía un sonido más grave. ¿Estamos de acuerdo? Tiene que ver con eso, con que sus cuerdas puede ser que estén más... La diferencia que hay entre las voces agudas de mujer y las voces de varones es que mientras somos niños, digamos que nuestras cuerdas son así, todas iguales, ¿no? Tienen como un patrón muy parecido. Cuando pasamos por la pubertad y esto, las de las mujeres se hacen más alargadas y las de los hombres se ensanchan. Es probable que lo que le haya ocurrido a esta chica, que en lugar de alargarse sus cuerdas vocales, lo que hicieron fue que se ensancharon sus cuerdas. Y por eso es que tiene ese color de voz. Mi voz es medio ronquita. Habrá que ver, Mariel Montserrat, habrá que ver si tu voz es ronca, o sea, ¿a qué te refieres con ronca? Porque si te refieres a grave, tu voz es así. Pero ahora, si tu voz está haciendo algo así, entonces es probable que tengas un vicio vocal. Ajá. Tal vez Vamos puede a... ser. Como puede que, ser. por ejemplo, ahí hago mucho eso. ¿Haces mucho eso? Ajá, sí. Pero eso es una onomatopeya, así como... Se puede trabajar. Sí, se puede trabajar. Es bien común estar dando una clase y decir, bueno, ajá, sí, María Monserrat, creo que sí, Yael. Yael, el color de voz es la tesitura. No. Si ven todas estas, bueno, como, les llamamos muletillas coloquialmente. Tienen que ver con la dicción y con la articulación. Pasamos al siguiente tema. Y creo que ya se me está acabando el tiempo. Normalmente lo que te dicen en cuanto a dicción y articulación es que es el buen decir. La articulación tiene que ver con la pronunciación de las consonantes y de las vocales. Y la dicción tiene que ver con el pensamiento. Como les decía hace un rato, la voz surge de una necesidad, la necesidad de que me oigas que tengo hambre. Tengo necesidad de que oigas que estoy sucia. Tengo necesidad de que oigas que me molesta esto que está ocurriendo ahora. Eso era cuando éramos bebés. Cuando desarrollamos un lenguaje y un código de habla, desarrollamos todo un concepto de significados, de imágenes, de conceptos, de abstracciones, y vamos dejando un poco de lado el instinto y la necesidad natural básica. Y de pronto, si yo les dijera de dónde viene la voz, ya avanzados hasta este tiempo, hasta este tema, ¿de dónde viene la voz? ¿Alguien que me pueda contestar? ¿Alguien está? Ajá, Jacqueline. Sí, adelante. Jacqueline. Si no, Jacqueline, apaga tu video para que puedas hablar con más soltura porque te estás trabando un poquito. ¿O alguien más? Tú puedes, Jacqueline. Jacqueline, ahí estás. De las emociones. De las emociones. La voz viene de las emociones. ¿Están de acuerdo? ¿O alguien más? No. Mariel, adelante. Fisonómicamente hablando, creo que podemos colocar la voz y podemos... bueno, es que he escuchado de voz de cabeza, voz de pecho, voz nasal o algo así. Entonces, fisonómicamente hablando, creo que podemos hacer
ciertos ejercicios o ciertas respiraciones, etcétera, para poderla emitir dependiendo de qué es lo que queramos hacer. Ajá. Ok. Pero en sí, ¿de dónde viene? O sea, ajá, Lili. Diafragma, por lo que decías del aire que Del entra diafragma, del aire. Ajá. en cuerdas vocales, como también ya lo comentó Montserrat. Ay, casi no te escuché, Lili. Digo, del diafragma, como lo mencionabas, cuando jalamos aire y cuando se mantiene el tiempo, y obviamente eso redunda en la vibración de las cuerdas vocales. Y cuando yo tengo sed, entonces le digo a mi diafragma, impulsa el aire y entonces produce sonido. Ay, eso sí, quién sabe. Ay, sí, no sé. De los pensamientos. Les decía, la necesidad nos hizo pronunciarnos a como pudimos, chillando. Y luego cuando desarrollamos el código y el lenguaje, ya pedíamos, quiero agua, quiero esto, quiero un dulce. Ajá. Sí, la voz sale de la mezcla entre el aire, las cuerdas vocales y la necesidad de producir sonidos. Montserrat Galicia. Así es. Cuando nosotros tomamos aire, nos preparamos, pero antes de esa preparación ya hay en mi pensamiento un proceso mental que me prepara para producir sonido. O simplemente quedar en silencio y yo sigo respirando sin la necesidad de hablar. Entonces la voz va a venir de esto, del deseo de querer manifestar un pensamiento, una necesidad, algo. ¿Qué necesidad o qué deseo tienen de transmitir, de compartir o de proyectar qué ideas? ¿Qué necesitan decirle al mundo? ¿Qué desean decirle al mundo? Ahí se los dejo de tarea. Ustedes consúltenlo con la almohada. Bien, bien. Me están poniendo acá muchos comentarios. ¿Cómo puedo saber cuál es el color de mi voz? Como les decía, el color de la voz incluye todas las cualidades de la voz, que incluyen tesitura, tono, tempo. Ajá, pero vamos por partes. La tesitura tiene que ver con música. Por lo tanto, está incluida dentro del color de la voz. No es que el color de la voz sea la tesitura. ¿Sí me doy a entender? Si quiero saber cuál es la tesitura de mi voz, entonces tengo que ir con mi maestro de música o de canto y decirle, ¿qué tesitura soy? Y él te va a colocar en un soprano, mezzosoprano, en un barítono o en un tenor. Ajá, eso es musical, meramente. Y esa es una clasificación que ellos hacen con el afán de formar un coro o de formar algún cantante. Pero no es que sea una clasificación estricta. Esto quiere decir que, como bien decían por aquí, creo que hay que educar la voz para lograr diferentes tonos. Yo tengo la voz grave y tenía que cantar canciones infantiles y también hacía oratoria y había que cambiar el tono. Así es. Dentro de nuestra rango vocal, veámoslo de aquí a acá, estos son los agudos, estos son los graves. Nosotros tenemos cierto rango, ya sea para acá, acomodado para acá o acomodado para acá. Si pensamos en un piano, digamos que si este es mi rango, yo podría estar en esta parte del piano. Pero a lo mejor Karim está aquí. Y a lo mejor Juan se encuentra acá. Ajá. Entonces, somos nosotros nuestros propios investigadores de saber qué tan agudo puedo ser o qué tan grave puedo ser. Pero todos y todas tenemos agudos y tenemos graves. La cosa está en qué rango de la musicalidad estamos colocados.
que eso también es parte de nuestro color de la voz, es único y es nuestro, nada más. Ajá. Hasta el presidente la hace, yo creo que sí, hablas de las muletillas. ¿Podría decir cuáles son las recomendaciones para una voz sana, por favor? Bien. Respirar. Respirar profundamente. Ay, ya se me fueron los compañeros, ¿verdad? Bueno, se me movieron Aquí todos. estamos. Sí, se movieron, pero aquí estamos. Ok. Respirar. Lo que vamos a hacer, ¿todavía me da tiempo de compartirles el video, chicos? ¿O me voy así ya todo hablado? No, sí, si lo vas a meter, mete el video. No hay problema. ¿Dónde está? Acá. Y no se oye, Nadia. Pues más que... ¿yo sí me oigo? Sí. Más que el sonido, en realidad es pura música. Lo que quiero que vean es todo el movimiento que hace el diafragma. Ahí lo ven por un lado y por el otro. Y si ven, están involucradas todas las costillas y proyectan hacia abajo todo el sistema digestivo. Ahí tienen una visión más real, vaya. Y vean cómo todo se expande. ¿Cómo se toman capturas de tu teléfono, mi amor? ¿Cómo se toman capturas de tu teléfono? Si quieren, luego les comparto el link o el video para que no se distraigan. Esta es una toma aérea, por ejemplo. Y ahí pueden ver cómo se proyecta todo las costillas hacia adelante y hacia todos lados. Esa es otra cosa. Nuestra respiración es tridimensional. Entonces, la primer consigna para tener una voz sana es respirar. A la hora de que ustedes están hablando, necesitan aire. Ubican a las personas que hablan así de rápido y entonces no toman aire y entonces empiezan a tener una voz como rara y necesitan aire, necesitan tomar aire. A la hora de que ustedes expongan cualquier cosa con la voz, respiren, tomen el aire que necesiten siempre. Vamos con las cuerdas vocales. Lo que les decía del movimiento, si ven, no nada más son dos ligas moviéndose, sino que es todo un aparato y un conjunto de músculos. Ajá. Esta es la tráquea por donde entra el aire. Y a la hora de estar hablando, es probable que ustedes tengan la sensación de jalar aire por la boca. No pasa nada. Es uno de los mitos más grandes. Usar la boca para respirar, no pasa nada. Necesitan más humedad, eso sí, pero no les va a causar ningún daño. Esta es una imagen real de las cuerdas vocales en funcionamiento. Y lo que nosotros vamos a procurar siempre, después me dirán, ¿y cómo hago eso? Es que el cierre de las cuerdas sea total. ¿Cómo lo identifico? Con un sonido nítido, que no hay hiss detrás de la voz. Por eso, Montserrat, tu ronquera podría ser motivo de revisión. Si hay algún hiss, si hay algún paso de aire, entonces no están cerrando. No cierran ahí bien las cuerdas vocales, pero lo vamos revisando poco a poco. Acá estas son tonos, tomas reales, ¿no? Y este es un ejemplo del trabajo vocal en diferentes tonos, pero se los voy a adelantar a esta toma. Ahí, aquí.
Aquí tenemos el mismo cantante, que es el que vieron hace un momento, y va a cantar diferentes tipos de música, lo que me decían de diferentes tonos. Este es como pop, ópera, rock, y esta que nunca supe qué era. Pero observen, lo que quiero que observen es la diferencia de colocación de la lengua y la apertura de su garganta. Si ven, hay diferencias entre cada foto. Ujú. Como nosotros acomodemos nuestros habitantes del canal, como nosotros le llamamos en investigación, el canal es el ducto que nos lleva de la boca a los pulmones y viceversa. Bueno, esto ya son los senos paranasales que los vimos en la ilustración, pero aquí los tienen en imagen real. Según a como nosotros acomodemos nuestras piezas, digamos, de la boca del canal, es como nosotros vamos a ir produciendo diferentes sonidos. Pero no solo eso, habíamos dicho que también el pensamiento y las emociones están involucrados. Entonces, en donde coloque mi pensamiento y en donde coloque mi emoción, también va a alterar la forma en la que yo produzca mi sonido y mi voz. De tal suerte que si yo estoy asustada, se va a ver. Si yo estoy nerviosa, se va a oír. Si yo estoy estresada, se va a oír, como los ejemplos que les platicaba hace ratito. Ajá. Otra forma para mantener nuestra voz sana es fonar. ¿Y cómo vamos a fonar? A esto nosotros le llamamos calentamiento de la voz, que no es más que el calentamiento de las cuerdas vocales. Como ya les mostré, es un conjunto de músculos ahí y que son pequeñitos, pero son músculos y es tejido. Y de la misma forma en la que un corredor se prepara para correr un maratón, es de la misma forma que nosotros nos vamos a preparar para usar nuestra voz. ¿Y cómo voy a calentar, Nadia? Muy sencillo. Vamos a producir una M y lo que ustedes van a procurar es que la vibración se sienta en los labios. Ahí donde sientan cosquilletas en los labios, puede ser que en la punta de la nariz también sientan un poquito de vibración. Ahí 5 minutos de calentamiento son suficientes para empezar a fonar. El entrenamiento es otra cosa, pero por ahí empezamos. Suena algo más o menos así. Y cuando se me acabe el aire, se me acabó. Hasta ahí interrumpo. Si necesito más aire, no pasa nada. Tomo más aire. Luego tenemos la percepción de que si me quedo callado, la gente se aburre o la voy a perder. No ocurre. Al contrario, la gente recibe tu mensaje, tiene tiempo para recibir tu mensaje mientras tú tomas aire. Entonces, cuando hagamos este tipo de ejercicios, si se nos acaba el aire, no pasa nada. Toma de nuevo aire y repites. Y esta modificación la puedes hacer con todas las vocales. Sonaría más o menos así. Y así con todas las vocales. Entre más lo entrenes, entre más lo practiques, vas a ir encontrando que luego puedes jugar. Y entonces puedes hacer un Ajá. Eso es el rango vocal del que les hablaba. ¿Qué tan agudo puedo sonar y qué tan grave puedo sonar? Les invito otra vez a usar su voz, pero también que jueguen de esta forma. A lo mejor en un principio con quienes vivan van a decir,
¿y ahora qué le pasa? Pero en realidad, desde bebés, vuelta a lo mismo, lo hacíamos. ¿Qué es lo que hace un bebé cuando empieza a querer hablar? Balbucea. Y ahí viene otro ejercicio. Las trompetillas, que ahí en YouTube lo encontrarán como el helicóptero, que nada más es juntar los labios, trompetilla. Y luego se pueden creer carrera de autos. Entre más jueguen con su sonido, sí suena muy chistoso, HP. Suena muy chistoso, pero entre más jueguen con su sonido, más lo van a conocer. Es como si estuviéramos aprendiendo a bailar. Si no practicamos, no nos sale el paso de baile. Es lo mismo. Ajá. ¿Podría decir cuáles son? Bueno, ahí las estamos viendo. No quiero dejar de lado todos los comentarios que tenemos, pero podemos seguir compartiendo estos tips. Podemos colocarla. Colocarla es, ¿cómo te lo digo? Es como muy estático. Es como decir, voy a colocar esta taza en el fregadero. Voy a colocar mi voz en la parte superior de la tráquea, va a salir el aire, entonces voy a proyectar el aire hacia el seno que es frontal para que, si ves, es como complicado dónde voy a colocar la voz. Más bien es una investigación propia y tú vas a ir reconociendo dónde colocas tu pensamiento, dónde colocas tu aire, solo tú lo vas a saber, dónde pones las cosas y las piezas para que esa voz que conseguiste surja. ¿Y cómo vas a reconocer eso? Jugando como se los estoy mencionando ahorita. Luego dice, la voz sale de la mezcla entre el aire, eso, ¿cuáles van a, eso ya lo hemos visto, de los pensamientos, de la sinapsis. Así es, todo esto está relacionado con dos zonas del cerebro, si no me equivoco. Se llaman zona de Wernicke y zona Broca. ¿Puedo aportar algo? Claro que sí, Stephanie. Ay, gracias. Bueno, también ejercicios de calentamiento o para la fuerza del diafragma. Puede ser el sonidito del dentista. Es cuando juntas como tus labios o tus dientes y tratas de soplar, pero haces el ruidito como, a ver si me sale. Es como una DZ. Ajá. O también imaginar que es como Mickey Mouse. Ajá. Y vas a mandar efectivamente la voz como tú le estabas comentando, Nadia. Ajá. Y haces ¡po! ¡po! Y así con todas las vocales o plegarias. Las plegarias funcionan mucho. Y ya, eso es todo. Gracias. Muchas gracias, Stephanie. Abriste otro tip que yo les decía, es ver dónde pones las cosas, dónde colocas tu pensamiento. Y en estos juegos que les estoy recomendando, hay otro juego que se llama Los Personajes. Entonces, si yo empiezo a pensar en un cavernícola, yo me convierto en un cavernícola. Y entonces mi voz se transforma completamente. ¿Ven cómo cambia el tempo, el ritmo, la forma de respirar? O puedo convertirme en una persona muy alzada, muy presumida. Y entonces mi voz es completamente otra. Pero porque estoy pensando en cómo es una persona alzada. Y entonces ahí entramos, ahora sí, a la cosa de la interpretación. Ajá. Yo les invito a que jueguen, a que se ejerciten. Podemos estar compartiendo en el chat más ejercicios porque esos no se acaban. Son muchos y hay de todos. Hay para ampliar nuestra capacidad respiratoria. Esta parte, como veían, de que se anchaban las costillas y regresar
a nuestra respiración natural. Hay para fortalecer la proyección, que es todo un tema, la dicción. Bueno, ahí me quiero detener, perdónenme muchachos, me apuré mucho. Hay un ejercicio que anda por ahí en las redes sociales en donde les dicen que ponen un lápiz y que de esa manera articulan y su dicción es mejor. Yo les digo que ese es un ejercicio un tanto viejo, desactualizado. Sí lo van a fortalecer, sí, pero les va a provocar tensiones en toda esta zona, incluyendo el cuello. Y para tener una voz, es mejor tener una voz flexible que una voz estática y que me ciña a un solo tipo de sonido, como les ocurría a los locutores de antaño, que entonces todo el tiempo hablaban así, incluso cuando estaban con sus familias, porque esa era la voz que utilizaban en sus radios, y que hoy en día le llamamos voz engolada o voz enmascarada. Sí funciona, pero solo les va a funcionar para fortalecer los músculos de nivel horizontal y vertical. Se van a quedar pendientes. Hay otro ejercicio parecido que utilicen un corcho del vino tinto y lo colocan en los dientes, ají, y entonces tratan de hablar de esta manera y que sea legible. Como ven, tengo que bajar el ritmo para que me entiendan. Y eso va haciendo que se fortalezca tu lengua y tus labios. Pero si empiezan a sentir tensión aquí o en el cuello o se cansan de la lengua, entonces déjenlo, porque está provocando tensiones. Todo lo que les produzca una tensión muscular es como si yo quisiera que mi corredor corriera con contracturas en las piernas. ¿Sale? Entonces, hay un ejercicio, dice, ¿dónde me quedé? Paoki Villa, esos ejercicios los ocupan para los niños que no pronuncian bien las palabras, pero también nos sirven para nosotros. Sí, tenemos también vicios y ahí por nuestra fisionomía hay a veces unas palabras consonantes que se nos dificulta decir, pronunciar. Y estos ejercicios nos ayudan bastante para fortalecer esa parte. Montserrat, hay un ejercicio donde te pones unas canicas abajo de la lengua. Sí, pero es peligroso. Sí, funciona, pero es peligroso, porque en este juego de estar experimentando con tu voz, si una de esas canicas se va hacia el lugar equivocado, no quiero pensar lo que puede pasar. Ajá. Entonces, podemos, como les digo, por el medio del chat podemos seguir compartiendo cantidad de ejercicios, dudas y demás, pero no sé qué venga ahora, chicos, siento que me tardé ya mucho. No te preocupes, Nadia. De hecho, creo que a todos estamos interesados en lo que estás diciendo. ¿Cómo ves, Isaac? Sí, qué gran sesión, de veras. Por aquí tenemos más participaciones, me parece, no sé si... no, justo la última fue la que dijiste, la de las canicas. Ajá, sí. Pero pues bueno, no sé si alguien tenga alguna duda. ¿Alguna duda en específico? Por ahí, Lili. Hola, Lili. Decía en el chat que a mí me ha funcionado porque yo escucho mi voz, de repente tengo que cantar canciones de una manera muy aguda. Entonces, al principio me lastimaba, después ya no, pero me funciona mucho el leer cuentos infantiles, que es donde subes y bajas los tonos. Es lo que hago porque también hago oratoria. Apenas grabamos aquí en el municipio el grito de independencia y me tocó dar el discurso.
Entonces, tengo un problema que se me ha generado a partir de que mis dientes están saliéndose un poquito. Yo no salivaba y ahora cuando he estado leyendo, salivo un poco más. Yo quiero pensar que es por eso. Entonces, sí es un problema para mí a la hora de leer. Ajá, pero yo lo que les recomiendo mucho es eso. A mí me funciona mucho leer cuentos infantiles porque subes y bajas tonalidades y vas educando la voz. Y bueno, al cantar también canto de repente y también busqué mi tono con diferentes estilos de música y ahí ya encontré más o menos el tono donde yo estoy. Es lo que quería aportar, gracias. Gracias, Lili. Sí, salivar y babear a la hora de hablar es normal, es sano, de hecho. Como les decía en un principio, hay que mantener todo nuestro aparato húmedo y caliente, nuestro aparato fonador. De esta manera lo protegemos. Si tenemos salivación o lubricación, hay algunos que incluso cuando estamos comenzando a usar la voz, sentimos hasta como flemas y recurrimos al... A partir de hoy, no lo vuelvan a hacer, muchachos, muchachas. No lo vuelvan a hacer. Es preferible pasar saliva. Y, oye, Nadia, es que no tengo saliva. Muérdanse la lengua. Pruébenlo ahora, morderse la lengua, masticarse la lengua y van a ver que van a empezar a salivar. Pasan saliva y reacomodan todas esas flemas para seguir fonando. Por ahí un maestro de canto me dijo que la mejor lubricación al cantar, hablar, es la saliva. Incluso es mejor que el agua según él. Sí, es lo correcto. De hecho, no es recomendable el agua. El agua, la saliva y las flemitas tienen una textura peculiar. Es un lubricante natural. Y el agua lo que hace es que lava eso. Entonces, sí, saliva por encima del agua. Yo también apostaría a eso. Ajá. Pues bueno, ¿alguien más tiene alguna duda que quiera o algún ejercicio que también quiera aportar, así como lo hicieran? O si también tienen curiosidad de algún ejercicio en específico también, también lo podemos hacer. ¿Quieres que ayude? No. ¿Cómo? Creo que se le filtró más bien el audio. Ok. Uh-huh. Pues bueno, entonces creo que cerraríamos, porque ya es bien tarde, cerraríamos aquí en este momento. Y te agradecemos muchísimo, Nadia, que nos estuviste aportando todo esto, ¿no? Y gracias a ustedes, chicos. Como dijo Nadia, hay que practicar y escucharnos constantemente y todo bien. Y hay que oírnos cómo hablamos, ¿no? También, porque pues va a ser una parte importante ahora que estemos en el podcast, que nos vamos a oír y nos van a oír también. Así es. Bueno, pues cuídense mucho. De nuevo, gracias, Nadia. Gracias a ustedes. En verdad que es una labor admirable lo que están haciendo. Gracias. Me encantó ser parte. Gracias. Sí, aunque sea con Nadia, un granito de arena. Si quieres pasar tus redes o algo por aquí para que igual te podamos pues seguir, ¿no? Para pues conocer tu trabajo. Por ahí nosotros subimos un audiovisual de un poema que escribió Marco, que estaba aquí, que ya pero ya se fue, que lo vocalizó Nadia. No sé si por ahí igual y lo vieron y más bien lo vieron y lo escucharon, pero tal vez no sabían quién era. Era yo. Sí, Nadia nos ayudó desde ahí. Entonces, nos comentó que quería entrar en el taller y dijimos, pues sí, entra.
bien. Y también le pedimos nosotros que nos apoyara incluso en esta, ¿no? En esta sesión. Por eso, pues, qué bueno, gracias Nadia. Y sí, como dice Isaac, ahí está el video donde pueden escuchar a Nadia. Nos apoyó con ese poema. Y sí, Nadia, si gustas compartirnos tus redes y demás. Ah, sí. O si quieres ahí en el grupo de WhatsApp. Pues, bueno, se los pongo aquí. En realidad me encuentran en todos lados como Nadia Ivette sin H y sin E, así tal cual como lo leen. Me encuentran en Facebook o en Instagram o hasta en Twitter. Así, @NadiaIvette. Te pregunta Montserrat Galicia que si das asesorías respecto a la voz. Sí, doy asesorías. Es un poco complicado por esta cosa de la pandemia, porque en realidad yo daba asesorías de manera presencial. Se me ha complicado un poco adaptar las sesiones a la cosa virtual, pero pues lo podemos intentar. Pero sí las doy y es asesoría pues prácticamente personalizada. Muy bien, pues pues les mandamos un fuerte abrazo a todos, que estén muy bien. Hoy cerramos. Como tal, ya creo que ahorita ya no va a haber como dinámicas, más bien practiquen su voz, como lo comentó Nadia, escúchense, vean notas, hagan unas si quieren. Como retomando también lo que dijo Nadia, todo esto del taller, todo esto del podcast, todo es a base de practicar. Nosotros que tenemos que generar el interés de seguir practicando y así, solo así vamos a reforzar pues, todo lo que hemos aprendido. Entonces, pues, sin más que decir, cuídense muchísimo. Ahí estamos. Cualquier cosa, mándenos un WhatsApp. Cuídense mucho, mucho, mucho. Abrazos. Nos vemos, muchas gracias. Igual, que estén muy bien, Gracias. amigos. Gracias por todo. Estuvo mega cool. Gracias, chicos. Gracias a ustedes. Gracias, bye.